Bien, estamos hablando acerca de Jesús. Juan dice, Jesús es la luz, la palabra y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy hablaremos acerca de Jesús. Jesús es la vida. Leímos en el libro de Juan, capítulo 1, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Verso 2. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Verso 4. De la palabra nace la vida. De la palabra nace la vida. Repita conmigo, de la palabra nace la vida. Cuando Jesús pronunció las palabras, en el momento de la creación, las cosas fueron hechas. Así que de la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Dios nos ha dado la vida. ¿Y qué fue lo que pasó cuando el hombre recibió la vida? Bueno, la Biblia dice en el libro de Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Jesús, el pecado de todos nosotros. Cada uno, después de haber recibido la vida, después de entender su existencia, decidió caminar por sus propios caminos, pero Dios hizo algo, envió a Jesús a morir por nosotros, y el hombre elige sus propios caminos. Proverbios 16, el hombre persiste en sus caminos, dice Proverbios 16, 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su camino es fin de muerte. Bien, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a hablar acerca de la vida que nos ha dado Dios. Efesios capítulo 2, esta es la Reina Valera 60. Voy a leer hasta el verso 10, verso 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, por favor, si puede consultar la Biblia. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Este es Pablo. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del enemigo, Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Debemos entender que fuimos creados de nuevo, ya lo sabemos. La Nueva Traducción Viviente en el verso 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Lo que vamos a aprender también es, y que debemos entender, es que la nueva vida es junto a Cristo. Esto es importante reconocerlo. La nueva vida que Dios nos ha dado es junto a Cristo. Verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos rescató, nos resucitó juntamente con Cristo. Nos dio vida para vivirla juntamente con Cristo y vamos a vivir juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que nuestra vida está junto a Cristo. Diga conmigo amén. Amén. Lo tercero que nos enseña esta palabra que leímos, los versos anteriores, es que Dios preparó la mejor vida para nosotros. Dios preparó la mejor vida para nosotros, la mejor senda para nuestra vida. En el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que Dios había diseñado para nosotros está disponible para nosotros. Esa es la vida que Dios diseñó para nosotros, la mejor vida posible. Cada uno de nosotros fue diseñado por Dios y está aquí en la tierra para poder impactar la eternidad, la vida, principalmente la vida de alguien, para demostrar aquí en la tierra que Dios es digno de gloria y de alabanza, para demostrar que Dios puede ser amado porque Él realmente merece ser amado. Vivir en nuestra vida de esa manera, demostrando, dejando una evidencia de nuestro gran amor por Dios, porque el amor de Dios nos inundó a nosotros, sentimos, vivimos, experimentamos el gran amor de Dios y debido a su gran amor respondemos amándole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Hay algunas verdades que debemos de entender sobre la vida de Dios. 3 verdades importantes sobre la vida de Dios. La primera verdad que debemos de aprender, atesorar en nuestro corazón, es que la vida de Dios es más fácil de lo que imaginamos. Porque cuando pensamos en la vida de Dios, no sé la razón, pero nuestra mente está preparada para pensar en cosas imposibles, cosas difíciles de hacer, cosas que no estamos capacitados para poder hacer. Hay cosas que son ciertas en cuanto a las capacidades, pero no se trata de la vida que nosotros vamos a desarrollar por nosotros mismos, sino es lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Jesús dice en la palabra de Dios, dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Vengan a mí los cansados y que llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, porque les voy a enseñar, dice, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Porque cuando
transitamos por la vida, llevamos cargas, ¿o no? Sí, a veces parece que hemos llevado, pero días o meses, con una carga pesada en nuestro corazón. De hecho, cuando se trata de cargas, el mismo pecado es una carga, ¿verdad? Aflicciones, preocupaciones en nuestra vida que suelen ser una gran carga. Queremos resolver la vida conforme a nuestras ideas, conforme a algunas decisiones que nosotros tomamos y nos vuelve, muchas veces se vuelve más complicado, porque queremos vivir la vida que fue diseñada junto a Cristo, queremos vivirla lejos de Él. Y queremos demostrar que podemos hacerlo y que llegamos a Cristo no por necesidad, pero la verdad es que todos llegamos a Cristo por necesidad y todos necesitamos diariamente de Dios. Nos equivocamos en eso. No, es que yo quiero ir y yo quiero empezar a congregarme, pero primero quiero resolver este asunto en mi vida. Primero quiero dejar esto. Primero quiero resolver esta forma de ser que yo tengo, este temperamento tan fuerte, tan duro, y luego voy al Señor. Pero esto no es posible así. Necesitamos a Jesús junto a nosotros para poder nosotros resolver esas cosas. Y digo junto a Dios, junto a Jesús, pero realmente Él en nosotros. La siguiente verdad es que la vida de Dios tiene las más grandes e inimaginables recompensas. No solamente es más fácil de lo que nosotros pensamos, sino que también todos sabemos que tiene las más grandes e inimaginables recompensas. 1 Corintios capítulo 3 dice, 1 Corintios capítulo 3, la Nueva Traducción Viviente, versos 5 al 9. Después de todo, ¿quién es Apolo? Este es Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, porque había un problema que resolver acerca de una disputa entre los líderes, quienes eran de tal líder, quienes pertenecían a Apolo y quién a Pablo. Se desató una batalla y Pablo dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Diga conmigo, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Verso 8, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado. Y cada uno será recompensado. Diga conmigo, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios. Qué bello, ¿verdad? Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Cada uno, dice Pablo, el que planta, así como el que riega, será recompensado. Esta es la esperanza digna de ser esperada por nosotros, de que esto es verdadero. Dios va a recompensar a cada uno según su obra. Dios ha dicho acerca de esto. Nadie que se acerque a Dios deba de creer que Él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno. No es grupal, a cada uno. Dios crea las recompensas. No hay
limitaciones que usted pueda pensar, y si no alcanza para mí, sí va a alcanzar, porque Dios va a recompensar a cada uno según su obra. En la vida que Dios ha diseñado para nosotros hay grandes e inimaginables recompensas. Lo hemos visto en los héroes de la fe. Cada uno caminó por la senda que Dios le dijo, anhelando la recompensa. Pablo lo dice, él anhelaba la recompensa de Dios y caminaba por este camino de fe, lo que él llamó la batalla de la fe, para alcanzar aquello, dice, por el cual Dios me alcanzó a mí. Esto es hermoso, esto es lo que hace la diferencia en la vida nuestra y la vida de cualquier otra persona, en que nosotros entendemos esta gran verdad. Dios es bueno y en gran manera bueno. Dios es justo como no hay nadie justo. Y Él va a recompensar a aquel que se esfuerza en el trabajo de Dios. No solamente el que puso la semilla, el que la regó, porque Dios es el que la hace crecer. No importa el trabajo que usted haga, el trabajo que usted hace en el amor del Señor, porque es la senda que Dios diseñó para usted. Y en ese camino de servicio a Dios, hermano mío, felicidades, lo felicito, porque Dios va a recompensar la obra de sus manos, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo que ustedes puedan hacer en la obra de Dios. Como lo dice la palabra, Él va a recompensar. Esto es 100% seguro, está garantizado que en el reino de Dios, en la venida de Jesús, esto viene para nosotros, una recompensa. Por eso pusimos esto aquí, Él viene pronto y mi recompensa conmigo. Punto 3. La tercera verdad importante que debemos entender sobre la vida de Dios es que afecta positivamente nuestra eternidad. Si nosotros transitamos por el camino de Dios, algo es seguro. Estamos cambiando, estamos modificando la vida que nosotros, el destino que nosotros pudimos haber tenido, yendo por el camino a nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestros pensamientos. Pero cuando es el camino de Dios, estamos garantizando que aquel destino eterno, lo que Dios diseñó para nosotros, se va a cumplir. Simplemente entramos en el camino, en el diseño de Dios. Dice la palabra de Dios, el libro de Lucas, Reina Valera 60, el libro de Lucas, capítulo 16, verso 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo poco, repita conmigo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Está hablando de lo que Dios va a poner sobre nosotros. ¿Quién nos va a confiar lo bueno, lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La vida de Dios es una vida en servicio a Dios, en la obra de Dios. Y debemos de entender que hay una guerra que todos conocemos. O le vamos a las riquezas buscando lo que todo mundo hace, ¿verdad? Y que esto, de alguna manera, el mundo nos condiciona a esto. Casi inevitablemente vivimos esta batalla diariamente en búsqueda de las riquezas, en lo que buscamos primeramente es satisfacer nuestras necesidades, comer, beber, vestir, pero
allí nos vamos siempre, ¿verdad? Y nos afanamos en qué va a pasar el día de mañana. Y así que nos volvemos acumuladores, porque queremos tener riqueza para mañana, para pasado, para el 2020 y pico, al 2030 y ahí vamos, porque necesitamos garantizar el alimento, el vestido, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y en ese camino nos volvemos servidores de las riquezas. Y pensamos que eso es la vida. Es increíble, pero no nos damos cuenta de esto. El mundo no percibe esto. Estamos volviéndonos fabricantes de riquezas hasta el día de nuestra muerte. Y no es que esté mal trabajar o generar riquezas, sino es el fin de las riquezas. En realidad, usar lo que, como lo dice la Biblia, eso que nosotros obtuvimos, poder usarlo en la vida que Dios diseñó para nosotros. Garantizar que la vida de Dios se va a cumplir con los recursos que recibimos de Dios. Ese es el punto. El enfoque primordial de nosotros no es acumular las cosas que podemos tener en la vida, cosas materiales, sino disponer de esos recursos para realizar la vida que Dios diseñó para nosotros. Jamás debe de quitarse de nuestra mente ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón. Dios me diseñó para resolver algo y yo lo quiero hacer. Esa vida de Dios en mí. Y sabemos que al hacer esto, estamos nosotros diciendo, el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Y el que no fue fiel, ¿qué puede esperar? ¿Verdad? Hay una parábola de Jesús acerca de un rey, dice que se fue y a cada uno le dio, alguna versión dice kilos de plata, le dio a 3 siervos. Y cuando él regresó, pidió cuentas. Y el que había invertido en lo que el rey le había dado, le dice, bueno, has sido fiel, te voy a poner sobre 5 ciudades. Y luego siguió hasta el que no había hecho absolutamente nada. Y le dice el rey, bueno, déle lo que le había dado a este, déselo al otro. Porque dice, bueno, a este, al que no tiene, se le quitará, para darle al que hace, al que realmente obra. Y ese es el punto acá. Dios nos da los recursos para poder hacer el trabajo, la obra de Dios. Y esa recompensa sobre las cosas que Dios nos va a poner en su reino eterno, ¿qué vamos a dirigir? ¿Qué vamos a administrar? ¿Qué vamos a hacer en el reino eterno? Ahora mismo es que Dios nos dio a nosotros, a cada uno nos dio talentos, nos dio dones y talentos para poder usarlos en el reino de Dios. Si somos fieles en los dones, en el uso de los dones y los talentos, en los recursos materiales que Dios nos da, entonces vamos a poder administrar en el reino eterno. No va a ser, usted va a tener una posición importante en el reino. Así funciona el reino de Dios. Usted sabe, cuando la madre de los hijos de Zebedeo dice, se fue donde Jesús y dice, bueno, yo quisiera que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a izquierda. No es mucho lo que te estoy pidiendo. Uno a la derecha y el otro a izquierda, nada más. Y Jesús le dijo, no, eso no es decisión mía, es decisión del Padre. Pero les voy a decir algo. El que quiera ser mayor entre vosotros debe ser servidor. En el reino de Dios vamos a tener una posición, pero es necesario que entendamos que el vivir en la vida de Dios, el transitar en el destino de Dios, el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida es clave, porque eso significa que fuimos fieles. ¿O acaso cree que vivir la vida a la manera
que nosotros creemos, eso es mantenerse fiel. Asistir a la iglesia es mantenerse fiel. En realidad no lo es. Debemos de reconocer que sí debemos de congregarnos, sí debemos de buscar a Dios y reunirnos juntos, pero es necesario que entremos en entender que hay un propósito para nosotros y que es necesario que nosotros seamos fieles en el Señor, caminando, transitando por esa vida, porque la medida que somos fieles en el camino de Dios, en la obra de Dios, en esa misma medida sabemos que tenemos algo que estamos ocasionando en la eternidad. Estamos recibiendo aquello por lo cual fuimos diseñados, a administrar en el reino de Dios, en lo que Dios ya dispuso para nosotros. Bien, claro, caminar por la vida de Dios no es tampoco fácil, tampoco es difícil, como ya lo expresamos en los versos anteriores, que el yugo de Dios, es decir, el yugo es el camino de Dios, ¿verdad? Es la carga de Dios. Lo que Dios ha puesto para nosotros tampoco es imposible de lograr, pero sí es cierto que experimentamos una batalla para evitar que esa vida de Dios, ese diseño maravilloso que Dios puso para nosotros, se realice, se cumpla en nuestras vidas. Jesús experimentó esto, Dios lo había destinado como el Cordero, el que iba a salvarnos a nosotros, y cuando Jesús empezó a hablar acerca de que iba a entregar su vida por amor a nosotros, se acerca a Pedro y le dice, no, ¿cómo te puede pasar eso? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en la cosa de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así que vemos que había ahí una batalla delante de Jesús para evitar que él hiciera el propósito, realizara el propósito que Dios había diseñado para él, aquello maravilloso, la redención del mundo. Él se mantuvo en la cruz porque miraba esta gran obra maravillosa de Dios. A todos los hijos congregados, esto es, a todos nosotros delante de Dios, en la cena del Cordero, Jesús hablaba acerca de eso. Él decía, bueno, vamos a volver a convivir con ustedes allá en la cena del Cordero. Dice, se miraba y uno puede imaginarse aquella gran mesa ya diseñada allá en la eternidad, en la que estamos sentados listos para compartir en la cena del Cordero, aquella gran fiesta preparada por el Señor. Bien, pero para poder ganar esas batallas, bueno, nosotros debemos de hacer algo. ¿Qué podemos hacer para ganar esa batalla y poder vivir la vida que Dios diseñó para nosotros? ¿Qué debemos hacer para vivir la vida de Dios? Número 1, preguntemos al Espíritu Santo. Preguntemos al Espíritu Santo acerca de la vida que Dios diseñó para nosotros. Si hay alguien que sabe acerca de nosotros más que nosotros, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. En el libro de Salmos 32, verso 8, Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Siempre que leo este salmo me acuerdo de mí. Siempre me acuerdo de mí, porque qué difícil que soy. Yo no sé usted, pero yo, hermano, qué difícil he sido para Dios. De que tengo las ideas de qué debería ser. Cada día, ahora, después de conocer mucho
acerca de la palabra de Dios, sobre todo de los últimos mensajes que hemos compartido, me da cuenta de los grandes errores que he cometido en mi vida. Cómo peleamos, cómo discutimos con Dios, como dice la Biblia, cómo puede decir el vaso al alfarero, no está bien cómo lo estás haciendo. Es increíble, pero nosotros hacemos esto, cuestionamos la vida de Dios. Pero Dios tiene el mejor sendero. Es la garantía que nosotros debemos de entender, que no hay mejor para nosotros. Aunque no lo podamos entender, porque queremos reconocer o entender las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es el bien. Si las cosas le causan a usted un agrado, si encuentra en algunas cosas tranquilidad, usted dice, esto es bueno. Recibe todo lo que pide en oración y dice, esto es bueno. Le va bien económicamente, esto es bueno. Y clasificamos todas estas cosas como buenas. Pero cuando vienen circunstancias difíciles, decimos, esto es malo. Y decimos, ¿cómo, Señor, me permite vivir esto tan difícil? ¿No le ha dicho usted a Dios? Bueno, usted no, pero yo sí. Dile, Señor, ¿qué con tu siervo, Padre? ¿Cómo puedo vivir esto? ¿Por qué tengo que experimentar esto? Tú sabes que he hecho esto, he tenido paz en esto, he tratado de controlarme en esta situación. ¿Por qué sigo experimentando esto? ¿Por qué vivo esto? En realidad, estas cosas solo están dándonos a nosotros la eternidad que Dios ha dicho acerca de nosotros. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Cuando esas dificultades duras están ahí, como hemos dicho en otras ocasiones, simplemente para validar lo que ya Dios nos entregó a nosotros. Y Dios, como Dios justo, dice, he aquí, por esto es que le entrego esta recompensa, porque ha sido fiel, ha actuado, ha vencido las aflicciones y persecuciones, ha salido victorioso por amor de mi nombre. Y Dios recompensa, Dios nos muestra como fieles, como verdaderos, como cuando es verdad, ellos lo merecen, como merecedores de aquello que Dios nos da. Por eso, cuando vimos la vida de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, difícil, ¿verdad? Y Abraham levantó el cuchillo y Dios le dijo, detente, porque Dios sabía que lo iba a hacer. Ya se dice que tienes temor de Dios. ¿Y qué es lo que había en el corazón de Abraham? Abraham decía dentro de sí que Dios era lo suficientemente poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. Esto es lo que había en el corazón de Abraham, en ese camino de fe. Pues Dios nos muestra en que en esas circunstancias, en esos momentos difíciles, esos momentos de decisiones en nuestra vida y que nosotros persistimos en ir por el camino de Dios, no renunciar a Dios, sino enfrentar aquellas circunstancias, aquellos desafíos de fe y seguir creyendo en Dios. Esto es lo que para nosotros representa avanzar, caminar en el sendero de Dios. Eso nos garantiza ir en el camino de Dios. Y debemos de preguntarle a Dios acerca de esas circunstancias o esas dificultades, cómo es que abonan para nuestro bien, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Que, como lo dice la palabra, que todas las cosas a los que aman a Dios
todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo ayuda a bien para esto, Señor? Muéstrame, Espíritu Santo, tú sabes. Muéstrame cómo estas circunstancias ayudan para este camino, esta vida que Dios diseñó para mí. ¿Dónde está la gloria de esto? Y Dios nos lo revela, el Espíritu de Dios lo hace. Él es el que conoce absolutamente todo acerca de nosotros. Y le voy a decir la palabra que nos garantiza es 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 10. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 10. Dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Diga conmigo, amén. Amén. Pero Dios, escuche bien, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo que Dios ha preparado para nosotros, no estoy diciendo, es que una parte de su vida Dios se la va a revelar, no, todo lo que Dios ha preparado para nosotros, todo lo que Dios ha preparado para nosotros, los que amamos a Dios, Él nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque si hay alguien que anda buscando las cosas que Dios preparó para nosotros, es el Espíritu de Dios. Qué bonito. Si hay alguien interesado en la vida gloriosa de Dios en su vida, se llama Espíritu Santo. Ni siquiera usted, ni yo. El más interesado no es usted ni yo. Increíble. Deberíamos de ser el primero, pero en realidad es el Espíritu de Dios. Y se las pasa buscando en el corazón de Dios. Y estamos hablando no solamente de cosas que pueden parecer superficiales, ¿verdad? Como que Dios prometió una familia, que Dios nos prometió que la bendición iba a avanzar conforme a nuestros hijos, sino aún cosas mucho más profundas, cosas no vistas, no escuchadas, cosas que todavía no han sido diseñadas, que el mundo no las conoce, y hablo de materia de todo, en la física, tecnología, lo que usted quiera, no hay nada diseñado. Lo que Dios ha preparado para nosotros, eso está en el corazón de Dios, en esos caminos que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. Ahí están esas recompensas. Y el Espíritu de Dios comienza, lo que le va a lo que ha preparado para Juan. Y viene y dice, le voy a contar a Juan. Y va y que esté listo Juancito a saber, pero va y le dice, hay muchas veces que Dios se acerca a nosotros por medio de la palabra y la recibimos con gozo, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es el que nos conoce y hay detalles y cosas que solamente de Dios pueden venir. Y la recibimos y dice, esto es lo que Dios prometió para mí. Aleluya. Aleluya. Decimos, wow. Entonces, cuando se trata de preguntarse acerca de la vida de Dios, acerca de qué hace usted ante situaciones que se le han presentado en su familia, situaciones familiares, matrimoniales, situaciones económicas, bien, al primero que debería de consultar es a Dios, no al vecino, no es la vecina, porque la vecina, a saber qué vecina, ¿verdad? Será, hay de vecino a vecino. Algunos quieren escucharlo para ir a poner el anuncio en la radio, y ya de repente todo el mundo sabe de cómo se dio cuenta y se le quedan viendo raro a uno, ¿verdad? Y ya saben, ¿será que ya saben? Bueno, pero el Espíritu de Dios conoce
el por qué experimentamos algo. Nos revela y nos da la salida ante las situaciones, ante las tentaciones, ante las pruebas que estemos experimentando, y Él nos pone en una posición de vencedores, porque somos más que vencedores. No, entonces dejamos aquella idea de que nos vamos a ir a llorar a la cama, al cuarto, o nos vamos a enojar con todo el mundo, o nos vamos a deprimir. No, vamos y preguntamos al Señor, y, la verdad que esto parece una mala broma, pero Señor, ¿por qué esto está pasando en mi vida? Y Él nos revela y nos muestra el camino que debemos de seguir. Número 2, lo siguiente que debemos de hacer es precisamente escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra de Dios, leer la Biblia de manera en que podamos meditar acerca de ella, no leerla superficialmente, sino como cuando alguien quiere recibir algo. Juan capítulo 1 dice, de la palabra nace la vida. Esto es importante. De la vida que Dios diseñó para nosotros, de la palabra nace. Ahí estamos creando la vida de Dios, la que Dios diseñó para nosotros. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida, ahí está la vida nuestra, es también nuestra luz, es el camino que debemos de seguir. La palabra que es también, al mismo tiempo, es la vida, también es la luz, la que nos da la luz, como decimos comúnmente, para saber qué debemos de hacer. Como cuando usted dice, no, pues, tengo una luz de qué debemos hacer. Bien, eso es exactamente, la palabra es la luz de lo que nosotros debemos hacer. Y cuando escudriñamos la palabra, como dice Juan capítulo 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También Pedro le dijo al Señor cuando la palabra parecía dura, porque algunas veces recibimos una palabra de Dios, a veces en momentos difíciles, a veces nos confronta, y casi podemos decir que literalmente sacuden o golpean algo en nuestro interior para poder derrumbar algo en nuestras vidas. Y a veces no es fácil de poder recibirlas. Pero Pedro le dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? La vida nuestra que trasciende la eternidad está en la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, cuando Satanás le ofreció que convirtiera unas piedras en pan para que pudiera comer, Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En realidad, podemos decir 100% que la vida que nosotros necesitamos, realmente necesitamos la palabra. Así como comemos, así necesitamos la palabra para poder vivir, porque no solo de pan podemos o debemos vivir. La vida en Dios está en la palabra. Debemos de comer la palabra de Dios para poder tener la vida de Dios. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios decirnos acerca del camino si la palabra de Dios no está dentro de nosotros? Si hay algo que hace el Espíritu de Dios es que toma la palabra de Dios y nos la revela a nuestro corazón. Por eso es que algunas veces cuando usted está experimentando una situación difícil en su vida, viene una palabra, un verso que dice, ese está pero como anillo al dedo. Qué exagerado, si es que no le podría decir ni, pero es que está con puntos y comas.
Pero es que la palabra, Él está en su corazón y el Espíritu de Dios le dice, aquí está, esto es lo que nos sirve para hoy. Y vivimos un día más, vivimos una temporada más, logramos vencer una circunstancia más, porque la palabra de Dios nos ayudó a vencer. Qué bonito. Porque si usted no se ha sentido nunca hundido, como algunas veces lo he sentido yo, que solo la palabra me ha podido levantar, la promesa de Dios. Es decir, te llamé, yo te llamé. Porque a mis ojos eres de gran estima. Eres honorable delante de mí y yo te amé. Te sacudes en momentos difíciles. Porque a mis ojos eres de gran estima. Eres honorable delante de mí y yo te amo. He dado hombres por ti, naciones por tu vida. ¿Qué no he hecho por ti? Dice, bueno, es verdad, Señor. Esto es, para seguir viviendo en mi vida de fe, necesito una palabra. La palabra de Dios para mí en el momento en que la estoy necesitando. Y número 3, lo tercero que hemos de hacer para vivir nuestra vida en Dios es compartir el Evangelio de Cristo, compartir el Evangelio de Dios o predicar el Evangelio. Esto no es para el pastor. Si usted quiere asegurarse que la vida de Dios en usted va a ser así como lo estamos expresando, la vida de Dios en usted, entonces usted va a saber 100% que la vida de Dios está dando en su vida cuando está compartiendo el Evangelio. Marcos 8:35, le voy a leer la Reina Valera 60. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. No hay mejor manera de echar a perder la vida en Dios que no compartir el Evangelio. Eso está diciendo la palabra de Dios. Porque usted dice, no, es que yo quiero, en mi vida yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Esa es la vida que usted quiere. Y usted dice, no quiero perder esto. Esto es lo que me hace sentir a mí bien. Sí, pero estamos echando a perder nuestra vida. El que quiera salvar su vida, dice Jesús, la perderá. Pero el que diga, no, ya voy a perder esta vida que yo quería para mí y la voy a entregar por la causa de Dios. Y se vuelve usted alguien que es un portador de buenas nuevas y está todo el tiempo pendiente acerca de cómo compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Si hay algo que le puedo garantizar por medio de la palabra de Dios, es que usted le está entrando a la vida de Dios. Ciertamente lo felicito porque usted está en el hilo. Va bien, va súper, porque esa es la vida de Dios, que compartamos el Evangelio, que compartamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Va bien, súper bien. Eso es la vida en Dios. Poder comunicar a otros las grandes obras del Señor, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Su vida tiene todo el sentido del mundo.
Y ahora es que usted está siendo fiel. Como lo expresamos en los versos anteriores, cuando usted parta al cielo, allá lo esperan. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que ellos nos reciban allá en las moradas eternas. ¿Recuerda que leímos eso? Si hay algo cuando usted usa sus recursos, tiempo, dinero, esfuerzo en predicar el Evangelio, en transmitir el Evangelio, allá lo van a estar esperando en las moradas eternas. No solamente impactó su vida para bien en la eternidad, porque vivió en la vida que Dios diseñó para usted, y usted va a tener una posición en el reino de Dios porque ha sido fiel, sino que además usted cambió la eternidad de alguien, no por su capacidad, sino por comunicar lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que hizo el cambio en alguien, y lo van a estar esperando allá. Qué bueno es ir y encontrarnos con amigos de cómo te agradezco, sinceramente, cómo te puedo expresar la enorme bendición que representa para mí encontrarme aquí en el cielo junto con los míos, gracias a que no te rendiste, no te avergonzaste de predicar la palabra, no sentiste ni miedo ni vergüenza, me vistes lo que nadie estaba viendo en mí, y supiste que había una necesidad en mí, y ahora yo experimento esto gracias a que fuiste fiel, a que caminaste en el mejor sendero que Dios había diseñado para tu vida. Amén.